Estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco y me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el doctor José Manuel Ugueira. ¿Cómo le va, José? Emiliano Villazón lo saluda, buenas tardes. ¿Qué dice, Emiliano? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. José, hoy leyendo los diarios nos enteramos que hace unas horas el juez federal Luis Rodríguez dictó el auto de procesamiento del periodista Daniel Santoro por considerarlo partícipe necesario del delito de extorsión, en grado de tentativa esto, contra el empresario Daniel Traficante. ¿Qué significa esto para el periodista? Bueno, para el periodista significa que ampararse en el derecho a informar no significa de ninguna manera mentir, y lo que es peor de todo, no utilizar el esquema de ser periodista para extorsionar a la gente, ¿no? Esto es un poco lo que dice la resolución del juez Luis Rodríguez. Y el hecho es de enorme gravedad, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito respecto a la gravedad del hecho? Usted y yo lo conocemos como abogados, pero quien nos está escuchando no profesa nuestra misma profesión, valga la redundancia. Sí, el punto acá es algo de enorme relevancia, que es que este espía que era cuentapropista como D'Alessio, que tenía fuentes bueno, nada, utilizaba a los periodistas para generar la noticia que le permitía de esa forma extorsionar a sus víctimas. En una palabra, necesitaba de alguna manera que apareciera en Clarín, y que de esa manera la persona que era víctima se entregara y dispusiera determinada cantidad de dinero. No solamente lo hizo en el caso de Traficante, sino de otro empresario que se llama Cifuentes, que son los más conocidos, ¿no? Claro, pero también hubo un caso, o un hecho en particular, en el cual también tuvo lamentablemente participación como víctima. Usted mismo, doctor, ¿por qué no nos comenta de qué se trató ese hecho en particular? Bueno, en este caso particular yo no es con Santoro, sino que acá hay la relación de Stornelli. Stornelli y D'Alessio trabajaron en forma conjunta para hacerme una cámara oculta. En el caso de Stornelli todavía es aún más grave porque es un fiscal federal y era mi contraparte en la causa Cuadernos. Pero el esquema era ese, el esquema era que los jueces y los fiscales le daban información a Santoro y Santoro la publicaba en el diario Clarín, anticipando resoluciones una semana antes que se dictaran. Para ponerlo en concreto, la causa Cuadernos se le anticipó las prisiones preventivas porque Brugli y Bertuzzi se la dieron. Claro, y recién nos acabamos de enterar que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que está investigando precisamente el espionaje ilegal desarrollado del aparato estatal durante la época del gobierno de Mauricio Macri, había espiado más o menos a un total de 300 y pico de personas, 307 creo. Y entonces le quiero preguntar, ¿en qué estado procesal se encuentra esa mega causa, doctor? Bueno, ahí tenemos un problema que es un problema de jurisdicción. Usted sabe que una parte se investiga en Dolores, otra parte se investiga en Loma de Zamora. Y están todos desesperados para que la causa vaya a Capital Federal, a Comodoro Pi. Si usted me pregunta hoy concretamente dónde tendría que estar radicada la totalidad de la causa de espionaje, en el juzgado de Luis Rodríguez, porque esta causa, que es la de Traficante, es la primera donde D'Alessio está imputado. O sea, si usted me pregunta dónde tendría que ir la totalidad de esa mega causa, al juzgado de Luis Rodríguez. Y en verdad, lo que hay que generar es una suerte de CONADEP de las actividades ilícitas de espionaje,
porque ni siquiera en la dictadura se animaron a tanto. Esto fue llevado adelante durante la etapa del macrismo. Ahora, usted me pregunta, y seguramente los oyentes de Salta se preguntarán, ¿y en cuánto nos afecta a la vida cotidiana? Bueno, yo les voy a explicar. Gracias a ese aparato de espionaje, ese aparato de amedrentamiento por parte de la justicia, dirigido contra determinado tipo de políticos y de funcionarios, le permitió a Mauricio Macri fugar 100.000 millones de dólares, sin que un solo juez y un solo fiscal hubiera movido un dedo para determinar por qué los argentinos vamos a vivir endeudados por los próximos 100 años. Claro, sabe que coincido plenamente con lo que usted está planteando. Tal vez el nombre de CONADEP, a mí no me cae tan bien el nombre, pero es una cuestión terminológica, le podríamos cambiar la terminología y sería suficiente. Y le digo que coincido porque yo vengo sosteniendo que es necesario también analizar no solamente este aspecto, sino también la posibilidad de sancionar en el Congreso de la Nación una ley similar a la 24240, que es la Ley de Defensa de los Usuarios y Consumidores, conocida como Ley del Consumidor. Esta ley, que yo digo que hay que sancionar, debe proteger a los usuarios del servicio que prestan los medios de comunicación. Porque este señor que hoy está siendo procesado por el juez federal Luis Rodríguez, me estoy refiriendo a Daniel Santoro, es miembro del Tribunal de Ética de FOPEA y de la Asociación de Periodistas de Argentina. O sea, el hombre encarna toda una personalidad, lógicamente falsa, y entonces, en base a lo que él dice, crea toda una imagen errónea y distorsionada de la realidad, y la gente después vota en consecuencia. Y después asume Mauricio Macri, y entonces nos endeuda por 100 años, toma un crédito del FMI absolutamente irregular por 100.000 millones de dólares, como usted lo está diciendo. Entonces creo que había que trabajar sobre estas dos cuestiones. La CONADEP, o le damos el nombre como le demos el nombre, y por otro lado, la Ley de Defensa de los Usuarios de los Medios de Comunicación. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Totalmente de acuerdo. Yo le digo lo de la CONADEP porque significa de alguna manera un observatorio general de brutalidades y salvajadas que se produjeron durante la etapa del macrismo, ¿no? Quiero decir que hay que armar una gran causa, no sé si una mega causa, pero una causa perfectamente direccionada para establecer todo esto. O sea, el desprendimiento de la existencia de una mesa judicial, la visita de los funcionarios de casación y los fiscales a la Quinta de Olivos, que hoy Servini cubría desde el Hospital Otamendi, el Sanatorio Otamendi, le reclame al presidente de la Cámara de Casación que se vaya, habla de un estado de descomposición general que naturalmente lo tenemos que reparar por el único conducto que tenemos en los sistemas democráticos, que son leyes razonables, sensatas y justas. Así que lo que usted plantea me parece de lo más atinado. Hoy también conocimos declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la inefable Patricia Bullrich podríamos denominarla, quien dijo respecto al procesamiento de Santoro lo siguiente: esto es una actitud de mordaza, no lo permitiremos. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, ella va a tener que permitir todo lo que tenga que permitir. Lo que seguramente no debe haber leído las 100 y pico de páginas del auto de procesamiento de Santoro. Yo me tomé el trabajo de leerlas y le va a costar mucho a Santoro, y aunque tenga amigos en la Cámara Federal, le va a costar mucho a la Cámara Federal dar vuelta al procesamiento, porque es lapidario. O sea, la cantidad de prueba acumulada con respecto a la actividad de Santoro y de D'Alessio, me parece que está lejos de ser una mordaza. Lo que creo que le van a tener que poner son las esposas. Claro. ¿Y cuál sería, de todas las causas en las cuales usted actuó o actúa, la causa que podríamos decir así es que actúa como abogado defensor, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuál sería la causa paradigmática donde se ve bien patente la presencia del mecanismo del lawfare? Mire, yo tengo dos. La primera en la que defiendo el ASCAR, la famosa ruta del dinero acá. Ahí empezó todo.
la famosa operación de prensa entre La Nata y Luis Barrio Nuevo con el Ascar, dirigida para que se estableciera una investigación con respecto a la expresidenta, y la segunda, no tengo ninguna duda, que va a ser la causa Cuadernos, ¿no? La causa Cuadernos es un ejemplo claro de la presencia de la Embajada de Estados Unidos, en colaboración con los jueces y fiscales, sobre todo el Procurador General de la Nación, el invento de Centeno, el diario La Nación, y armar toda una cuestión vinculada a tratar de hacer desaparecer el empresariado nacional para colocar en su lugar el empresariado de los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor José Si Manuel Ubeira, alguien sí. tiene duda, si alguien tiene, le termino esto, si alguien tiene duda, fíjese lo que pasó con Odebrecht. Odebrecht fue la causa emblema para acabar con Lula, y el gran pecado que cometió Odebrecht fue en Estados Unidos construir el aeropuerto de Miami. Eso no lo permiten en el norte, ¿me entiende? Claro. Sin embargo, no solamente lo que estamos viendo acá en Argentina, lo que vimos en Brasil, como usted dice, sino que también Por supuesto. Esto ha sido algo así como en la época de las dictaduras militares. Nosotros empezamos a sufrir en nuestro continente, lamentablemente casi como de una manera endémica, la aparición de golpes de Estado. Y creo que el lawfare también se expandió como esa endemia de manera regional. Y entonces el ciudadano, el oyente, la oyenta que nos está prestando atención dice, bueno, pero esto nos dan un análisis, pero no nos dicen cómo podemos defendernos, cómo podemos sanear este mecanismo absolutamente viciado, que es el sistema judicial, no argentino, sino el regional. Y esa es la pregunta, doctor. Mire, y esos son procesos. Usted acaba de señalar algo con mucho acierto. En aquella época se llevaban los militares de acá a Panamá a la Escuela de las Américas para que hicieran los golpes de Estado. Ahora se llevan los jueces a Estados Unidos para de alguna manera decirle cómo que tienen que Moro, por fallar en la República Argentina y en el resto de los países. ¿Cómo se sanea esto? Mire, muy fácil. Primero de todo, antes de curar la herida, hay que sanearla, exponerla y limpiarla. Y después hay que proceder como corresponde, conforme al método. Hay muchos jueces buenos, hay mucha gente buena, lo único es que la política tiene que residir en el Poder Legislativo y en la Cámara de Diputados. Y los jueces se tienen que ocupar de lo que se tienen que ocupar. El día que la política vuelva al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación, y eso realmente sea un hecho efectivo, los jueces dejarán de tener el poder que han tenido hasta ahora los jueces federales. ¿Y en qué país del mundo funciona la justicia como usted y yo, en el carácter de auxiliares de justicia, ejerciendo la profesión de abogados, y los justiciables, que son las personas que acceden al sistema judicial? ¿En qué país del mundo funciona de la manera a la cual nosotros aspiramos que funcione, doctor? Y mire, aunque no lo queramos creer, los países que tienen juicio por jurados, como Inglaterra y Estados Unidos, tienen un sistema judicial que funciona. En los países como en Estados Unidos, los jueces y los fiscales son elegidos por el voto popular. O sea que no tienen un mandato eterno. Tienen un mandato en tanto y en cuanto cumplan las expectativas de la ciudadanía. En Inglaterra los jueces son elegidos entre los abogados más viejos. Y en general el gran control, que es lo que está faltando en la República Argentina, de las causas las tiene el pueblo. A lo mejor el juicio por jurados a mucha gente no le gusta, pero yo siempre planteo lo mismo. En 2 o 3 oportunidades la Constitución Nacional habla de juicio por jurados, nunca se aplicó. A lo mejor no funciona, pero probemos a ver qué ocurre, porque con los jueces ya vemos cómo nos va, ¿no? Así es. José Manuel Ubeira, le agradezco que nos haya concedido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo. Un cariño para usted y para toda la audiencia en Salta, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.